Vamos a sentarnos, apreciados hermanos, y después de este hermoso canto que hemos escuchado, vamos a tener la predicación en el día de hoy y luego tenemos la fracción del pan, la Santa Cena. Están invitados cada uno de ustedes. Si quieren, me lo monitorea, a ver si está saliendo, y me dice así, si está saliendo, Johnny, por favor. Bueno, muy bien. Hermanos, vamos a tomar el Evangelio. El Evangelio en Juan, en el capítulo 10 de Juan. Hay que escuchar para entender esta segunda predicación, y no es para que ustedes ponerles más trabajo, sino para entender la segunda predicación hay que escuchar la primera, la que tuve antes, porque es el mismo Evangelio. Es el mismo Evangelio, pero ya un poco más avanzado. O sea, la primera parte era como el ABC, y entonces ya ustedes, como son más graduados, entonces necesitan comida más sólida. Entonces así es que les voy a hablar un poco más durito, más fuerte, más consolidado. Entonces, en la primera parte yo les decía que tomé en donde dice: el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es ladrón y salteador. Entonces prediqué sobre la puerta. Dice: el que no entra por la puerta. Y luego dice: el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Pero después dice: el portero le abre la puerta. Y luego en Juan 10:7 les digo la verdad, yo soy la puerta de las ovejas. Les prediqué que Cristo es todo en todos. O sea, porque Él dice: yo soy la puerta. Luego dice: yo soy el pastor. Luego dice: yo soy el pan de vida. Luego dice: yo soy la vid. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Yo soy... Todo es Jesús. ¿Y dónde lo descubrimos? Lo descubrimos en Colosenses 1:16 y 17, que dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra. ¿En quién fueron creadas todas las cosas? En Cristo. Visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades. Todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Y les explicaba qué quiere decir por medio de Él. ¿Por medio de qué creo yo una tortilla? Por medio del trigo que se hace harina y yo hago una tortilla. Una tortilla la hago por medio de la harina. Y dice: por medio de Él fueron creadas. O sea, por la sustancia de nuestro Señor Jesucristo fueron creadas todas las cosas. Pero después dice: yo soy la tortilla. Y después dice: yo me como la tortilla. O sea que Él es la tortilla, hace la tortilla y se come la tortilla. Eso es lo que quiere decir aquí. Lo que pasa es que el Evangelio lo ponemos por allá muy elevado. Y especialmente yo que estudié filosofía, entonces el ser, el no ser, la metanoia, la transformación y todo por allá ha cambiado. Pero es algo simple en el cual todo es en Él. Dice, todo fue creado por Él y para Él. Y en Él, y dice, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Coronavirus subsiste en la presencia divina de Dios. Los virus fueron antes de nosotros, hermanos. Primero fueron los virus, luego las bacterias, porque bacteria es un virus, luego los microbios, y luego varias bacterias formaron un organismo más grande, y varios órganos más grandes formaron al ser humano, y así. O sea, todo fue creado por Él y para Él. Entonces, eso fue lo que yo les prediqué, en el cual, cuando hablamos de la decadencia que está teniendo en este momento en la sociedad, le echan la culpa al coronavirus. Por eso todas las enfermedades, lamentablemente, o sea, yo lo digo por esto, hermanos. Yo lo digo, no lo digo jugando, lo digo seriamente. Cuando uno es protagonista de la noticia, son unos mentirosos los medios de comunicación y los informativos. ¿Y quiénes son los que nos alimentan el miedo, el pavor y el pánico? Los medios de comunicación. En los medios de comunicación, ¿en quién están al servicio? Al servicio de las potestades y de los potestades. No de los potestades y potentados cristianas, bíblicas y buenas, sino de las diabólicas, que están los economistas, los políticos, los religiosos y las sociedades. Todos forman el mismo complot para hacer que estamos en una tremenda pandemia. Y la tremenda pandemia es la pandilla de sinvergüenzas que gobiernan el mundo. Esa sí es la terrible pandemia. Y entonces nos hacen asustar a nosotros, y nosotros, asustadizos, pues
están perdiendo trabajos. Y yo les digo, hermanos, en esta iglesia la mayoría son pensionados. Pero las pensiones, ¿de dónde salen? De los trabajadores de hoy día, de los jóvenes que están trabajando en este momento. ¿Y quiénes son los que no tienen trabajo ahorita? Los jóvenes. Luego, si los jóvenes, si los maduros no trabajan, ustedes, los que son pensionados, no van a tener pensión. Yo menos, pues yo tengo 57, o sea, no me va a pensionar. Pero la pensión se puede acabar, porque es que yo he hablado con algunos jubilados y dicen, no, conmigo no hay problema, porque yo tengo la pensión. Sí, pero no es que si no trabajan los jóvenes, la pensión también se baja, porque la pensión es por los recursos que producen los jóvenes. Entonces, mire que todo es una mentira y un engaño. Ayer, en el informe que dieron en Colombia, salió que en mi pueblo había muerto una persona de 71 años por el coronavirus. Y en mi pueblo todos nos conocemos. O sea, es mentiras. Allá no ha habido nadie que se enfermó de coronavirus, nadie que se murió del coronavirus, y así está en la estadística. Luego, le voy a creer que en Cúcuta, en Bogotá, en Medellín, en Manizales, es verdad. Si en mi pueblo, que es donde yo estoy, donde vivimos nosotros, no existe eso, y todos en mi pueblo están atemorizados, especialmente el hermano mayor, que el que se va a morir, perdón, él ve la predicación, iba a decir que el que se va a morir primero, no. Entonces, es el más tembloroso. Y ya le falta poquito, ya, ¿para qué se preocupa, hombre? ¿Acaso podemos intervenir nosotros en el nacer? Mire, las cosas importantes de la vida, no intervenimos nosotros. ¿O acaso tú interviniste para nacer? Pues para morir tampoco vas a intervenir. Te vas cuando Dios quiera, así como naciste cuando Dios quiso. Nadie. La enfermedad, ¿acaso uno interviene en la enfermedad? No, me llegó. Y luego la salud, me llegó. La salud también. El aliviarse. El amor, ¿acaso uno está esperando que le llegue el amor? Llegó. El dinero. La mayoría de los ricos dicen, no, yo me puse a trabajar y no sabía que iba a hacer dinero y esto me salió el dinero y salí dinero. O sea, no es porque uno se lo propone. O algunos dicen, es que yo voy al baño. Yo quiero ir al baño, dicen. Ay, perdóname, tengo deseos de ir al baño. No, ¿qué cuento que quiere ir al baño tiene deseos? Eso no es porque uno quiere o desea, es porque te toca ir porque te toca. ¿Ve? Al sanitario vas porque te toca. Morir porque te toca. Ahora, los que hacemos ejercicio, entre eso me cuento yo, hacemos ejercicio y tratamos de mantenernos aliviados, no es porque no vayamos a morir, es para morirnos aliviados, pero de morir morimos. O sea, lo que sí tenemos seguro es que de aquí nadie va a salir vivo. Esa es la fortuna que todos tenemos. Por lo tanto, y otros dicen por ahí que el mejor invento que ha hecho la vida es la muerte. Así, hermanos, que en esto nos tienen en un engaño. Gracias a Dios, ya hay ministros, pastores que están diciendo, nos están engañando, nos están mintiendo. Las cifras son mentirosas, son engañosas, son mentiras. Bienvenidos. Son mentiras lo que está pasando, son mentiras. Son cifras inventadas estadísticamente. ¿Por qué? Porque en un lugar donde hay 3 personas y hay 6 casas, la estadística dice que hay 2 casas por persona. Pero ¿qué tal que una persona sea dueña de 4 casas? Y otra sea dueña de otras. O sea, una tiene 4, ya llevo 4. La otra tiene 1 y la otra 1, ya se completaron las 6 casas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay 3 personas que no tienen casa. Son estadísticas engañosas. Ya, gracias a Dios, como la gente, los cristianos le creen a los pastores, pues gracias a Dios. Pero yo tengo la satisfacción y la dicha que desde el principio que dijeron del coronavirus, yo no le creí. No creí. Yo sabía que era un engaño. ¿Por qué le voy a creer al gobernante que antes de ser gobernante era mentiroso? Cuando fue candidato era mentiroso, por eso no voté por él. Cuando ganó, era mentiroso. Entonces, porque llegó a su cargo de alcalde, de gobernador o de presidente, lo que sea, entonces ya se volvió santo. O sea que el cargo que esa persona ocupó ya lo volvió veraz. Pues no
No es así. Entonces, yo les dije que le iba a predicar algo más fuerte. La fortaleza de esto es, hermanos, que necesitamos profetas y pastores de verdad en esta época. No pastorcillos, porque es que no sabemos qué es pastor y qué es profeta. Y de eso les voy a hablar. Porque en la primera parte tomé el evangelio y les dije, mira, aquí dice Jesucristo que Él es la puerta. Pero después dice que Él es el pastor. Luego también puede decir que Él es la oveja, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y también puede decir que Él es el que abre la puerta, porque Él fue el que nos abrió el camino al cielo. Entonces todo está en Él y para Él. Luego, ¿qué es lo que se necesita en este mundo convulsionado, hermanos? ¿Llenarnos de pavor y asustarnos? No. Se necesita son profetas actuales. Y les voy a explicar de qué se trata eso. Porque estoy haciendo una introducción para ubicarlos a ustedes. ¿Estoy yo en contra del tapabocas? No. No por higiene. Porque de lo que yo sí estoy seguro es que este año yo voy a tener menos gripa. A mí me da gripa 2 veces al año. Y cada gripa me dura 6 meses. Johnny, a mí me da gripa 2 veces al año. Y cada gripa me dura 6 meses. ¿Cuántos días paso sin tener gripa? Ni uno. ¿Ve? O sea, esto es normal. Y yo sufro mi debilidad para que ustedes la sepan, no en pecado. En el pecado no le voy a decir cuál es mi debilidad de pecado, porque ya usted lo conoce. Mi debilidad física es el sistema respiratorio. Yo soy fuerte físicamente, no tanto. Pero físicamente, pues no me enfermo de músculos, los huesos están bien. Digestivo, yo como hasta piedras y no me hace daño todavía. Nervios, pues vea cuando, a mí de vez en cuando me da la chiripiorca, así la chapulina, así, la del chavo, pero no tanto. Y de nervios estoy tranquilo, o sea, los sistemas míos están tranquilos. El sistema más débil mío es el sistema respiratorio. En diciembre tuve bronquitis y me volvió a repetir y así. No era capaz de salir de ahí porque yo sé que esa es mi debilidad. Entonces yo estoy feliz que ahorita cuando yo voy a HIV, todos tosen y con tapabocas, pues no me prenden el virus de la gripa de las 200 virus que hay. Gloria a Dios que se están tapando la boca. Lo que sí no me impresiona es que ya dicen que qué bonita es una sonrisa, reírse. Ya ninguno veo sonriendo porque todos son tapados. Entonces, ¿cómo se les ve? Fui a comprar y yo dije, este señor, ¿por qué está serio? Y yo le dije, ¿está serio? Dijo, no, me estoy sonriendo. Y se me soltó los dientes. Ay, hermano, perdón. Entonces se la volvió a subir. Yo pensé que era que estaba sufriendo algún trauma. No, pues uno no ve si es tan serio, es tan triste. Porque dicen que los ojos son los ojos del alma, los ojos físicos son los ojos del alma. Pero yo ya creo que es la boca. La boca es el transmitir de cómo se siente uno en la boca. Porque ahora que no veo la boca de la gente, me parecen todos enojados y bravos. Entonces yo creo que en eso sí no estoy de acuerdo, lástima. Yo creo que van a vender dentro de poquito máscaras transparentes. Entonces ahí sí vamos a tener las máscaras transparentes para seguir viéndonos la sonrisa. Muy bien. Pero lo que no estoy de acuerdo es que digan que esto es una pandemia diferente, desastrosa, como las otras pandemias que tuvimos en el 2019, en el 2013, en el 2015, las otras, que yo ya les he dicho, yo les he nombrado ahí en los programas que tenemos toda la semana. Es una gripa, es un virus tan normal como los que existieron hace 1000 años, hace 5000, desde que la creación es. Porque aquí leímos, porque todo fue creado por Él y para Él. O sea, pues, Colosenses 1, 16, 17, en Él fueron creadas todas las cosas, o sea que los virus también fueron creadas en Él. Por eso yo digo, el virus terrible que tenemos son los gobernantes, pero no es el virus que nos da gripa, porque el sistema nos fortalece el sistema inmunológico, los anticuerpos que el mismo cuerpo desarrolla, y entonces ya nos pasa. En Islandia, a todos, como son poquitos, a 1 millón creo de personas, a todos les hicieron el test, y el 50% salió que tenía el coronavirus y no sabía, no le había pasado nada. Como la gripa, el virus, esto es un virus, esto que le da los fuegos en la boca, es un virus. O sea, la pandemia es algo creado, no el virus puede ser que haya sido creado. Si fue creado el virus, quiere decir que lo hicieron sintético, y si fue sintético no dura mucho,
va a morir, porque todo lo que es creado es como cuando se crea un niño y lo crean así por transformación genética y crean al niño y se les muere, crean otra vez al niño y dicen, no hemos podido crear un niño así, inventado por ellos mismos, sintéticamente, así es el virus. O sea, el virus se muere rapidito. Ahora, si es un virus creado por la creación, que fue que mutó porque los virus mutan, los virus van mutando para poder sobrevivir, porque como los seres vivos agarran inmediatamente defensas, entonces el virus muta hacia otro para poder seguir viviendo. Es inteligente, como todas las cosas de la creación, son supremamente inteligentes. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? El cuerpo desarrolla también anticuerpos, antidefensas, para defenderse, se forman las defensas, e inmediatamente ese virus queda bloqueado. Y así sucesivamente. Esto hemos tenido desde que el ser humano nació, o salió del paraíso, porque antes en el paraíso yo creo que no nos daba gripa. Pero la mentira es en decirnos que esto es diferente al ébola, porque recuerden cuando el ébola casi se crea un pánico, casi, lo que pasa es que no se habían puesto de acuerdo los gobernantes del mundo. Como no se habían puesto de acuerdo, mucho no les salió lo que estaban tramando con el ébola. Yo recuerdo, porque dijeron pandemia, un caso en China, un caso en la India, otro caso en Estados Unidos, y cuando en 3 o 4 países está la misma enfermedad se llama pandemia. Entonces la corrupción está por todos lados, entonces esa es la peor pandemia que hay, de los gobernantes, porque está en todos los países. ¿Qué es lo que se necesita entonces? Buenos pastores. Jesucristo dice, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy todo en todos. Ahora, me paro en Efesios 2:20, que dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo nuestro Señor. ¿Cuál es el fundamento? Nosotros, ¿quién estamos parados? Dice que estamos parados en los profetas y en los apóstoles, el piso, el cemento, ahí, el flor de ustedes, donde están parados, espiritualmente, están parados, el soporte es los apóstoles y los profetas. La mayoría de la gente dice, no, es que el cimiento mío es Jesús. No, señor. Pablo dice, Jesús es la piedra del ángulo, y los que son constructores, no techeros, porque aquí hay hermanos techeros, 2 hermanos techeros, no jugando. Los que son constructores saben que la piedra del ángulo está en una esquina, está en un lugar, está por encima de la superficie del cimiento, pero el cimiento son los apóstoles y los profetas. ¿Puestos por quién? Pues puestos por nuestro Señor Jesucristo, que está todo en todos. Luego, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos que ser profetas, y eso lo hemos explicado aquí, el hermano Laguna lo ha explicado tantas veces, que profeta es el que predica la palabra hoy día, y el apóstol es el que es enviado. O sea, eso ya lo tenemos claro. El apóstol es el que es enviado, pero si el enviado no habla, deja de ser profeta. Es enviado, sí, es apóstol, pero no habla, es profeta. Si habla, es profeta. Si no habla, deja de ser profeta. Entonces, eso es lo que se necesita, buenos orientadores. Yo fui el primero. O sea, de los que yo conozco, yo fui el primero que grabé, y lo pueden ver, que yo dije, esto es un engaño y esto es una mentira. En este momento, si ustedes miran los videos, muchos pastores están diciendo, nos engañaron. Nos engañaron, el gobierno nos engañó. Yo le dije, pues claro que nos engañan. Los economistas nos engañaron, pues claro que nos engañan. Los políticos nos engañaron, pues claro que nos engañan. Los científicos nos engañaron, pues claro que nos engañan. Los religiosos nos engañaron, pues claro que nos engañan. Por eso yo no soy religioso. Entonces ¿tú qué eres? Yo tengo conciencia espiritual sobre la vida. Soy un ministro de nuestro Señor Jesucristo, del Dios Altísimo, según el rito de Melquisedec, escogido por nuestro Señor Jesucristo. No soy religioso. Entonces, ¿por qué religión es religare? Es meterse en una institución. Y recuerden que cuando Dios hizo el mundo, dijo, oh, qué bueno, todo es bueno. Y entonces dice que le dice Satanás, yo también lo veo bueno. Hagamos de esa creación una institución. Y cuando hicieron la institución, pues todo se acabó. Toda institución es mala. Entonces, voy a hablarles apoyándome en que dice Jesús, yo soy el buen pastor. Porque es que en el capítulo 10 dice, yo soy la puerta, dice más, el que entra por la puerta, dice, la puerta del rey soy. En el 7 dice, volvió Jesús pues a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas.
Pero en el 11 dice, yo soy el buen pastor da la vida. Entonces, ¿qué es él? ¿Es la puerta o es el pastor? Y como leímos Colosenses, en Colosenses 1, 16, 17 leímos, pues que es todo en todo. O sea que Jesucristo es el pan de vida, es el agua, es el camino, es la verdad, es la puerta, es el pastor, es la oveja, es el rebaño. O sea, es el cuerpo, porque si el cuerpo de Cristo, nosotros que somos el cuerpo de Cristo, pues somos el rebaño de Él. Entonces, todo en todo, si lo que se necesita es un cambio de mentalidad, una metamorfosis, una transformación. ¿Qué es meta? Es cambio. ¿Qué es transformación? Es cambio. Luego necesitamos un cambio de mentalidad alimentado por nuestro Señor Jesucristo. Entonces le voy a hablar de dos cosas. Voy a hablarle de lo que es un profeta y de lo que es de verdad un pastor. Y vamos a ver, si aquí no hay un profeta y no hay un pastor, entonces ustedes me bajan de aquí. Ustedes dicen, saquemos a este hombre de ahí y yo me voy a poner. Les doy esa libertad, les doy esa libertad. Y a los que están en la televisión también, a los que ustedes también pueden decir, ya voto para que Ricardo no siga predicando. Ay, quizás les hago caso, no mentiras. Sí, lo hago en serio. Entonces, profeta y pastor, de verdad, ¿qué es un profeta? ¿Qué es un pastor? Mire, vayamos a Génesis 27. Dice, ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta. ¿Quién está hablando? Está hablando Dios a Abimelech, que era el rey por allá del Negev, porque salió del Negev, por allá en esa región donde estaba Abraham. ¿Y quién habló? Habló directamente Dios. Y le dice Dios, pronunciando una palabra, le dice a Abimelech, le dice, ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque él es profeta, porque es profeta. Dice, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces, Abraham es profeta. ¿Por qué? Porque escuchó la voz de Dios y predicó esa palabra, creyó esa palabra. Por eso es profeta, porque actuó conforme a lo que escuchó de Dios. Ahora vamos a leer Éxodo 7:1, para que miren aquí lo que nos está pasando en este momento. Y si aquí no ven ustedes revelación, les tengo que volver a repetir y repetir y repetir hasta que ustedes entiendan lo que yo estoy diciendo. Por eso pongan atención. Éxodo 7:1. Recuerden que estoy hablando lo que es un verdadero profeta y lo que es un verdadero pastor. Si queremos ser una iglesia guiada por nuestro Señor Jesucristo y por su palabra, y no guiada por estos sinvergüenzas que nos tienen atemorizados y aterrados. Y Dios, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, porque ya no somos nosotros los que vivimos, sino es Cristo quien vive en nosotros. Muy bien. Éxodo 7:1. Dios dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios. ¿Qué dicen? Dios para Faraón. Y tu hermano Aarón será tu profeta. ¿Quién habló con Moisés y Abimelech? Habló Dios. La palabra de Dios la tuvo que obedecer Abimelech porque tenía que sacar al profeta de ahí, perdón. Y aquí en Éxodo 7:1 dice, tú serás Dios para Faraón. Y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mando. ¿Ve? Dios, Jesucristo, por eso Jesucristo dijo, yo no digo nada de lo que no le he escuchado decir a mi Padre. Y todo lo que yo hago es porque lo he visto hacer a mi Padre. Entonces, tú dirás todas las cosas que yo te mande. Y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón. ¿Qué es un profeta? El que habla de parte de Dios. Dios habla y los otros obedecen. Pero cuando Dios escoge a alguien para hablar, esa persona habla en el nombre de Dios. Y el que mandó se dice Dios.
El que manda se dice Dios, y el que predica se le dice profeta. Luego los pastores que en este momento están pensando y hablando y creyéndole lo que la civilización y la pandilla de gobernantes económicos, políticos, religiosos y científicos dicen, están volviendo Dios a esas personas y están predicando lo que esas personas dicen y no lo que dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? O sea, que cuando yo hablo, y no hablo cosas de la palabra, sino que hablo cosas de lo que los gobernantes dicen, estoy repitiendo, es haciendo profeta falso. Por eso dice que hay falsos profetas, porque escuchan la palabra no de Dios, sino la palabra de la pandilla, que dice que hay pandemia y los pastores están diciendo que hay pandemia, que hay tantos muertos y los pastores dicen que hay tantos muertos, que hay que esconderse y los pastores dicen que hay que esconderse y ellos son los primeros que se escondieron, y que hay que hacer esto y ellos también son los que hacen, porque están escuchando es la voz de los gobernantes, porque los hacen dioses y no la voz de Dios, que es nuestro verdadero Dios. No sé si me doy a entender, pero aquí hay revelación, porque ¿qué es lo que estamos haciendo los sinvergüenzas también, pastores? Creyéndole a la pandilla, pero como siempre han sido apandillados, siempre cuando usted ha visto a los líderes religiosos discutiendo o en contra de los economistas, de los políticos y de los científicos, todos forman el gueto, todos forman. Y eso está Apocalipsis, Apocalipsis 6 del 1 al 6. Ahí están los 4 jinetes del Apocalipsis. Todos se reúnen para hacer de este mundo un mundo de muerte. Y Jesucristo vino a darnos vida. Y por eso tenemos que escuchar es a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, entonces, profeta es aquel que escucha a Dios. Y después que escucha a Dios, habla palabra de Dios. Por eso yo les explicaba el viernes lo que es Dabar, lo que es Logos, lo que es Sagrada Escritura y lo que es Rema. El Logos y el Dabar es la esencia divina de Dios, como Jesucristo es el Logos, es el Verbo. La Escritura es lo que dice Dios, está escrito ahí. Y el Rema es lo que dice el predicador de parte de Dios. Voy a ponerles este ejemplo. En Efesios 6, 17 dice, la espada del Espíritu Santo, que es palabra de Dios. Y si buscamos esa palabra, ahí no dice logos, ni dice palabra, dice el rema de Dios. En griego dice el rema de Dios. O sea que la espada que decimos que es palabra de Dios, dice rema, o sea que es la predicación de Dios. ¿Ve? Rema es la predicación, es lo que el profeta dice, habla, el rema de Dios. En Lucas 5:5 dice, recuerda cuando la pesca, que Jesús se acercó a ellos y entonces le dice, Pedro, echa la red a la derecha. Y dice Pedro, mas en tu palabra echaré la red. En tu palabra, ahí dice rema. O sea que Pedro predicó y fue profeta, porque dijo, en tu palabra echo la red. ¿Ve? O sea, dijo, en tu palabra, como cuando uno bautiza en el nombre de Jesús. Oye, ¿usted por qué está predicando? ¿Por qué está bautizando? Pues porque Jesús me mandó que predicara. ¿Y cuál es la fórmula? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, pero ahí dice que en el nombre de Jesús. Sí, yo vengo de parte de Jesús. ¿Y por qué dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Porque esa es la fórmula. Lo que pasa es que yo vengo a decirle, vea, mi mamá me dijo que le mandara 1 kilo de queso al tendero. Entonces, el queso es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero vengo en nombre de mi mamá que me dijo a mí que dijera. Pero ahí se confunden también los ministros que dicen, vamos a bautizar en el nombre de Jesús. Sí, bautizo en el nombre de Jesús. A ver, si no lo hacen en el nombre de Jesús, te pasa como a los hijos de Sebas, que lo sacó desnudo y corriendo. Dice, a Jesús conozco y a Pablo conozco, pero ustedes no los conozco, porque de parte de quién vienen, no son embajadores de nadie. Entonces, pero el rema, el pastor, el profeta predica en el nombre, porque tu palabra lo dice, por eso lo hago. ¿Ve?
puso a funcionar la fe. Y en Juan 4:50, recuerden, en Juan 4, cuando el funcionario del rey viene y le dice a Jesús, Señor, mi hijo está enfermo gravemente, cúralo, descienda para curarlo. Y dice él, entonces dice Jesús, tengo que hacer señales y prodigios y milagros para que tú creas. Dice, no, yo lo único que quiero es que tú lo sanes. Entonces le dice Jesús, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra. Y cuando dice ahí palabra, si usted van al griego, no dice rema, dice logos. O sea que creyó en Jesús. Y dice, y fueron salvas y sanas todos los de su casa. Termina ahí esa parte del Evangelio, Juan, en el capítulo 4, 50 en adelante. Entonces, una cosa es el logos, en el principio era el verbo estaba con Dios, el verbo de Dios, primera de Juan, 1 en adelante, logos. Pero cuando hay que predicar la palabra de Jesucristo se llama rema. Yo lo que estoy haciendo en este momento aquí es rema. Un rema. Y si estoy diciendo el rema, si de verdad estoy diciendo el rema, soy profeta verdadero. Y si estoy diciendo el rema de los gobernantes, soy un profeta falso y les estoy enseñando a ustedes falsedad y les estoy metiendo mentiras y los estoy engañando. ¿Ve? Entonces, depende de quién viene. ¿De parte de quién me habla ese pastor o ese profeta o ese ministro? ¿De parte de quién? No, pues de Jesucristo, porque Él me ungió y mire que yo tuve una revelación. ¿Qué me está diciendo? Que esto es una pandemia, que hay tantos muertos, que esto es terrible, que se acabó el mundo. Entonces, ¿ustedes creen que es cierto? ¿Que es cierto que ahora todos los enfermos de infecciones contagiosas están muriendo del virus? ¿Que todos los crónico-degenerativos están muriendo de virus? ¿Que los residuos contaminantes es el virus? ¿Que la cepa bacteriana resistente a los antibióticos es el virus? ¿Que la obesidad, la diabetes y la osteoporosis es el virus el que los está matando? ¿Que la arteriosporosis, la hipertensión, el infarto y otras cardiopatías es el virus? ¿Que las enfermedades mentales? Esta semana me llama una señora y me dice, mire, no había podido ir al río. Estoy allá en San Antonio porque yo temía que va a ir por el camino. Los policías me ponían porque estaban poniendo un termómetro aquí en la frente, y va a ir policía, me ponían ese termómetro, y yo a veces sufro de fiebre y eso, me volvían, me apresaban. Pero yo le dije, ¿y cuándo leyó usted eso en Texas? No es que en Texas somos libres. Vengan a vivir a Texas, hermano, verá que Texas es libre. Mire como yo soy libre para hablar y nadie me dice nada. Si estuviera aquí del río para abajo ya me hubieran matado, lo que estoy diciendo. Del río Bravo para abajo, hasta la Patagonia. Pues atemorizada, hermanos. Que porque aquí le estaban poniendo un termómetro. Ella lo vio en la televisión, en otros países tal vez estaban poniendo eso. Hermanos, esta semana un amigo mío lo tuvieron que llevar a chequeo médico porque está que se muere. Le hicieron examen de sangre, nada. Examen de orina, nada. Examen de heces, nada. Examen del corazón, nada. No tiene nada. Es que hace 2 meses está encerrado en la casa y no había salido. Solamente ahora que salió del médico. ¿Quién va a responder por todas estas muertes de enfermedades mentales y psiquiátricas que está viendo? ¿El coronavirus? La desnutrición, la depresión, el alcoholismo, la droga y el tabaquismo que está matando gente a diario. ¿El coronavirus? El cáncer, matando gente. ¿El coronavirus? La insuficiencia renal crónica. Tengo una amiga en este momento, una señora que está yendo a la clínica que le hacen el lavado para los riñones. Y hace más o menos un medio año o un año hace que le está yendo. Y dice que va los lunes, los miércoles y los viernes. Y dice que hay gente joven de 20 años, 40, 50, y ella es mayor. Y cuando ella va un lunes y el compañerito o la compañerita que estaba ya no fue. Entonces dice, ay, ¿por qué no vino? ¿Se mejoró? Dijo, no, se murió. Dice que no hay semana que ella vaya allá a las enfermedades renales, que no haya 1 o 2 muertos. ¿Coronavirus? Los sinvergüenzas de la Organización Mundial de la Salud que no han hecho nada por estar en el negocio de la enfermedad, que eso les produce dinero. Lean al libro Next Trillion.
de Paulson Pilzer. Ahí dice, él lo escribió en 1999, hermanos. Escribió ese libro. Ya decía que para el 2000 esto iba a venir. Porque los mismos que crean el virus, el que crea el problema. Esta semana, hermano, vi un terrible, casi destruyo mi televisor. Dice el sinvergüenza periodista, dice, hermanos, hay pandemia, hay virus, hay miles de muertos, hay el desesperado. Y entonces yo me puse a temblar así, Ay, sí. Y luego dice, hermanos, y hay gente temblando, digo, desgraciado, pues estoy temblando porque tú me dijiste esa mentira, pues ¿cómo no voy a estar temblando? O sea, él me produjo la enfermedad. Pues claro, dice, pero dice así tan fácilmente, hermanos, hay virus, hay muerte, hay esto, hay aquello, y yo no sé qué, y todo desesperado el periodista, dice, y apenas terminó, descansó un poquito y dice, y ahora hay gente temblando, hay gente desesperada, y yo estaba así todo, y dije yo, pues claro, con razón me pegó la enfermedad. Entonces, él causa la enfermedad, y luego dice que yo estoy enfermo por él. Claro, no es que son causantes. El mismo, eso lo dijo Gabriel García Márquez en un cuento, que lo he echado varias veces, que lo he contado. La señora que se levantó y tuvo un pálpito, una premonición. Y inmediatamente dijo, se fue a la carnicería y dijo, voy a llevar una libra de carne. No, deme 3 libras porque sentí, en estos días también se iba a acabar la carne. Porque tuve un sueño, una premonición que hoy iba a pasar algo. Hoy en este pueblo va a pasar algo. Y se fue. Luego llegó otro a comprar carne. Oiga, don Venancio, doña Julana llevó 3 libras de carne porque hoy va a pasar algo en el pueblo. Dijo, pues yo iba a llevar 2, pues deme 4. Y así, al mediodía ya estaba el rumor regado por todo el pueblo. A las 3 de la tarde dijo uno, no, pues antes de que pase algo aquí yo me voy. Y era un pueblito que estaba así, en una montaña, había que subir una montaña para salir del pueblo. Y entonces dije, como a las 6 de la tarde dice uno, bueno, pues antes de que pase algo y se ha de perder todo, yo le meto candela a mi rancho, a mi casa. Y le metió fuego. Y a las 7 de la noche todo el pueblo estaba en fuego. Y iba subiendo la montaña. Cuando dice la señora que tuvo la premonición, ¿sí ve? Lo que yo decía, algo iba a pasar en este pueblo. ¿Ve? Ese es el coronavirus. O sea, no es el coronavirus porque el coronavirus es cierto, existe. Y yo siempre digo, si lo hicieron de verdad en un laboratorio, ese muere rápido. Si no lo hicieron en un laboratorio y si es natural, va a morir, va a permanecer mucho más tiempo porque las cosas naturales son más difíciles de que desaparezcan. Pero que para paralizar el mundo, para cerrar el mundo, es que el mundo ya se estaba cayendo. El mundo ya se estaba cayendo, hermanos. Y recuerda el otro cuento que yo cuento. El mundo ya se estaba cayendo. La economía ya estaba en picada. La ciencia estaba en picada, los religiosos estaban en picada. ¿Cómo estábamos aquí? Temblando que ya la gente no venía a la iglesia y la gente todos que no van a la iglesia. Todos estábamos temblando, los científicos. Y esto recuerda cuando el Señor, un tipo que se murió, se enfermó con una enfermedad del pene, el miembro viril con el que se reproducen los seres humanos. No estoy diciendo panes, estoy diciendo penes, no como el gobernante de Estados Unidos, de Venezuela. Un pene, estaba enfermo del pene. Y entonces los médicos le decían, hay que cortarle. Hasta que alguien le dijo, no, mire, en un lugar remoto hay un médico muy bueno, es terapista, es de medicina alternativa, ¿por qué no va para allá? Y se puso en camino, y caminó, y hasta que llegó, lo encontró. Y llegó, y el médico lo escultó, lo miró, lo analizó, miró y soltó una sonrisa el médico. Y entonces el paciente, que ya todo el mundo le había dicho que había que cortar, entonces le dice, doctor, no hay que cortar. Dice, no, ese cae solo. Cae solo. O sea, la economía, la política, la religión y la ciencia cae solita. No tenían que inventar esta pandemia para esto caer, porque es que estamos en un cambio, en un modelo. El modelo monárquico también ya pasó. El modelo del trueque pasó. El modelo del feudalismo pasó. Pues este es un nuevo modelo que están experimentando.
O sea, ¿qué va a pasar? Va a pasar. Pero no es para morirnos nosotros de tedio. Y para que nos engañen, que todos estos muertos que está viendo es de esto. No, ahora me dicen a mí, así como decían del SIDA, ¿recuerdan? No, es que nadie se muere del VIH. Nadie se muere del SIDA. Lo que pasa es que se mueren de la neumonía, del cáncer. Eso lo inventaron también, por ahorita están diciendo lo mismo. Entonces ya los pastores dicen, un momentico. Nos están diciendo lo mismo, nos engañaron atrás, nos están engañando ahorita. Entonces, ya les dije lo que era profeta. Ahora vamos lo que es pastor. Voy a ver porque ya se me está acabando la batería aquí. De no la mía, sino la del teléfono. Entonces, profeta es el que habla de parte de Dios. Por eso Jesucristo dice, cuando subieron al monte de la transfiguración, en Mateo 17, dice que subieron y se escuchó una voz que dijo, este es mi hijo, el amado. También lo había dicho cuando estaba Jesús bautizándose. Este es mi hijo, en quien me complazco, tengo mi complacencia. Lo había dicho ya en el bautismo. Ahora en el monte de la transfiguración, Mateo 17 dice que este es mi hijo amado, que este es en el que yo me complazco, tengo mi complacencia. Pero dice, le agrega algo. Dice, a él escuchad. ¿Ve? O sea que tenemos que escuchar en la voz de Jesucristo, no la voz de los gobernantes. No podemos predicar lo que ellos dicen, porque si no los estamos convirtiendo en Dios. ¿Ve? Como les expliqué de Éxodo 7.1 y de Génesis 27. Bueno, yo creo que ya cerramos lo del profeta. Ahora pasemos al pastor. ¿Hay un pastor aquí frente a ustedes? ¿Sí o no? Vamos a mirar. ¿Qué es el pastor? Dice, 2 Samuel 5.1. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, Dios te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. ¿Qué era David? Ahora en adelante, un rey. ¿Pero un rey para qué? Para apacentar. ¿Y quién es el que apacienta? Un pastor. Apacienta mis ovejas. ¿Pero me amas? Apacienta mis ovejas. ¿Pero me amas? Apacienta mis corderos. ¿Eh? Entonces, aquí vemos que pastor puede ser cualquiera. Cualquiera puede llamarse pastor. Y como me decía un amigo, dice, mire, es que los nuevos pastores que tenemos en nuestra iglesia, en la iglesia, no aquí en el Príncipe de Paz, yo hablo de la iglesia, cuando hablo de iglesia es en general. Y cuando hablo de los gobernantes, yo no estoy hablando de Trump, no crean que yo lo estaba hablando de Trump. Entonces, por allá lejos, en otros países, así como el país del Principito. Entonces, se meten la Biblia debajo del brazo, la tienen de desodorante y ya se llaman pastores. Y ya se llaman profetas. Y ya se llaman predicadores. ¿Sí? Entonces, pastor, así como profeta puede ser cualquiera, porque lo probamos por la Biblia, que profeta es aquel que habla. Lo que pasa es que el profeta verdadero habla de parte de Dios, y el profeta falso habla de parte de los falsos. Entonces, si hay profetas, pero unos son verdaderos y otros falsos. Por eso Jesús dice, cuídense de esos profetas, porque los que vinieron detrás de mí son ladrones y son mentirosos. Y los que van a venir después de mí también son ladrones y mentirosos, porque dirán, este soy y no es el Cristo. Los van a engañar. Mateo 24. Entonces, ese es el profeta. Ahora, el pastor, cualquiera puede llamarse pastor. Pero pastor es, ya les voy a decir, ¿qué es pastor? Ahora, voy primero a decir que pastor era en el Antiguo Testamento. Pastor fue David, apacienta. ¿Y qué era lo que hacía David? Pues gobernar al pueblo de Israel. Y ya estaba apacentando. ¿Ve? Entonces, un economista, un político, un religioso, un científico son pastores porque gobiernan, rigen. ¿Pero qué están rigiendo? ¿Qué están gobernando? Y mira, hermanos, pueblos paganos también tenían pastores. Nahum, el profeta Nahum, que es difícil encontrarlo ahí en la Biblia porque es de los chiquitos, predijo la caída de Nínive, capital de Asiria, como juicio de Dios por su crueldad.
La predicación se cumplió en el año 612 a.C., cuando Babilonia conquistó a Siria. Y en el profeta Nahum, capítulo 3, versículo 18 dice, le está diciendo al rey de Asiria, no le está diciendo al pueblo de Israel, ni le está diciendo a la iglesia nuestra. Dice, durmieron tus pastores, oh rey de Asiria. ¿Qué dice? Durmieron tus pastores. Cuando a mí me dicen, pastor, ¿está dormido? Yo le digo, no se están refiriendo a mí, se están refiriendo a los pastores de Asiria, porque esos eran los que estaban dormidos. No somos nosotros. Durmieron tus pastores, oh rey de Asiria, reposaron tus valientes, tu pueblo se derramó por los montes y no hay quien los junte. Pero se está refiriendo al rey de Asiria, que también tenía pastores. Y no ve que los gobernantes también tienen borregos, también tienen ovejas que ellos trasquilan. ¿Quiénes somos esas ovejas? Nosotros. Pero ¿cuál es el verdadero pastor? Cuando en Jeremías 23:1 dice, ¡ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi prado! ¿No lo están diciendo por mí? Jeremías vivió en el Antiguo Testamento. Lo estaba diciendo por 2 de Samuel 5:1, que era David, que él se portó mal. Y luego Salomón. Y luego los hijos de Salomón. Y destruyeron todo lo que Dios había construido. Dice, ay de los que dispersan. Ezequiel 34:2 dice, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetice y di a los pastores, así dice el Señor Dios, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, no deben los pastores apacentar el rebaño. Y yo he escuchado personas que predican esto diciendo que soy yo. Pues yo no estaba en la época de Ezequiel, no soy yo. No soy. Eso fue para los pastores del Antiguo Testamento. Pero él profetizó para los buenos. Claro. Yo como pastor de los buenos, de los genuinos, de los de verdad, no los falsos, sino de los verdaderos, pues claro que tengo que ser mejor. Dice que si no somos mejores que los antiguos, no entramos en el reino de los cielos. Dice Jesús, yo tengo que ser mejor que ellos. Ahora, ¿qué dice Juan 17? Ahora sí vamos a Juan. Dice entonces, Jesús les dijo de nuevo, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no le hicieron caso. Entonces, si soy un pastor verdadero, ustedes me hacen caso. Si soy falso, no me hacen caso. Pero resulta que el falso, a veces nosotros estamos al revés. Por eso necesitamos la metanoia, porque le creemos al falso y al verdadero no le creemos. Yo fui el primero, el primer video que yo grabé cuando dijeron pandemia, nos sentamos aquí con Denise en marzo, ¿no? En marzo, febrero, ¿cuándo fue? Cuando hicimos el primero, marzo a primero, yo dije, es una mentira lo que nos están diciendo, es un engaño. Tenemos que saberlo, porque si los gobernantes antes de ser gobernantes son mentirosos, cuando están gobernando son mentirosos, ahora porque me dicen que hay pandemia, entonces ya me están diciendo la verdad. No, me engañaron. ¿Ve? Y destruyeron esto. Yo llamo esta época, mire hermanos, la época de la pandemia, la van a recordar. Y acuerden de esto por si acaso me da el infarto esta tarde. Estoy haciendo ejercicio y esta mano la tengo dormida. Una cosa que le iba a decir, hermanos. Yo no me había dado cuenta, un paréntesis, no se me olvide en dónde voy, ¿no? Un paréntesis, hermano. Estaba mirando en estos días que estaba corriendo por el parque y entonces vi que los árboles se mueren por pedacitos. Una rama se le va secando y después la otra y bueno, se mueren. Y yo creo que nosotros también somos como los árboles, nos vamos muriendo a pedacitos. Ya esta mano se me está durmiendo. Entonces me dicen, si se le duerme la izquierda, tenga miedo, porque le puede dar un infarto. Pero si se le duerme la derecha, no tenga tanto miedo, que es una embolia, o sea, no lo va a matar, pero queda así torcido. O sea, ¿qué ánimo me dan? No me dan ningún ánimo. Pero es verdad, tengo dormida esta mano. Yo creo, no es por el coronavirus, no es por el susto, porque yo no le tengo miedo, pero sí me da miedo la policía.
Yo soy miedoso, por eso nunca he estado en la cárcel, porque los que van a la cárcel tienen que ser valientes. Se portan mal porque saben que lo van a llevar a la cárcel, pero yo nunca he estado en la cárcel de preso. Entonces yo soy miedoso. Mi hermana ayer que estaba, porque ayer fuimos a Austin a mirar allá al apartamento de Luis Felipe, porque por 2 semanas había dejado cebollas y tomates y todo en el refrigerador, y ya llevaba 2 meses de estar aquí, pues ¿cómo estarían los tomates y las cebollas y eso? Imagínense. Entonces fuimos. Y entonces cuando estábamos en el camino, entramos a un lugar y mi hermana me llamó, entonces yo le puse el video y dijo, pero ¿cómo dice? Burlándose mi hermana, ella juega conmigo, mis hermanos juegan conmigo, porque yo soy, de todos, yo soy el único que le bato candela, yo soy el rebelde. Entonces dice mi hermana, pero sí se pone el tapabocas, ¿no? Digo, oye, ¿cómo no me voy a poner el tapabocas? No es que me aporrean la gente que está en el supermercado. ¿Usted cree que donde yo entre al supermercado y tapabocas, primero no me dejan entrar? Y segundo, si me la quito estando adentro, pues me cascan los otros. Hermano, respete, mire, ¿por qué yo cuidándome y usted no se cuida? Porque ahora somos policías los unos y los otros. Pues ¿cómo no me va a poner máscara? Y también como sé que es para cuidarme la gripa, para que no me dé la gripa que me dio el bronquitis, pues yo no me lo pongo porque creo que me da el coronavirus. Yo me lo pongo porque yo sé que no va a tener gripa este año. Dios quiera que no vaya a tener gripa para que me salga la profecía que estoy diciendo. Entonces, ve por ponerme a contar el cuento, ya me perdí, pero no, voy en Juan 10:7. Entonces, los que vinieron antes de mí son ladrones y engañadores, hermanos. Creemos eso, tenemos que ser conscientes de eso. Segundo, dice en Juan 10:1, en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Hermanos, creémoslo, que esta sociedad está lleno de pandilleros, y pandilleros de corbata blanca, pandilleros de verdad, gobernantes grandes, que nosotros ni nos damos cuenta, nosotros somos el rebañito. Y en Hebreos 5:10 dice, siendo constituido Dios como sumo sacerdote según el rito de Melquisedec. Y en Hebreos 7:12 dice, porque cuando se cambió el sacerdocio necesariamente ocurre también un cambio de ley. Entonces tenemos que pensar que había una metanoia, un cambio, una metamorfosis. Tenemos que sufrir la metamorfosis. Ya no somos los gusanos que comemos y comemos y comemos, ni la larva comelona. Ya no somos eso. Nosotros ahora somos o la crisálida o la hermosa mariposa, que hemos sufrido una metamorfosis. ¿Qué es meta? Yo pensé que la meta era cuando uno corría y llegaba a la meta. No, meta es cambio. ¿Y qué es transformación? Cambio. Entonces cambiemos la manera de pensar, la manera de comportarnos. Cambiemos y actuemos como dice Jesús, sin miedo. ¿Quién podrá separarme del amor de Cristo? Sigo avanzando. Ahora, ¿quién es el pastor? Mire lo que es el pastor verdadero. Voy a ponerles a Juan 21:15. Vamos a seguir cuando Jesús, ya dice Jesús es el buen pastor, ya sabemos por qué Él es el buen pastor, porque Él nos dice la verdad. Lo más importante de esta vida es la verdad, la belleza y el bien. Mire, hermanos, el ser humano, desde que es ser humano, ha buscado 3 cosas: verdad, belleza y bien. ¿Por qué? Pues porque hay mentiras. Entonces Él busca la verdad. Belleza. ¿Por qué busca la belleza? Pues porque, hermanos, hay unos seres humanos que nacieron sin gracia físicamente, claro, feos, hombres. Entonces, ¿qué pasa? Pues que hay que buscar la belleza. Y entonces nosotros por eso gracias a Dios ya están permitiendo que nosotros maquillemos y que nos estiremos las arrugas y todo para quedar bonito y nos cambiemos la nariz. Ya no se ve feo eso. Antiguamente se veía feo un hombre feo, que después se volvía bonito por cirugía plástica. No, gracias a Dios ya se aceptó. ¿Y por qué buscamos el bien? Pues porque hay malo. Entonces, toda la vida el ser humano ha buscado verdad, belleza y bien. Y por eso, aquí en Estados Unidos se dijo, cuando se declaró la Declaración de Independencia, es vida, libertad y búsqueda de la felicidad. ¿Por qué? Porque aquí hay infelicidad, porque aquí hay esclavitud y porque aquí hay muerte. Entonces hay que tener una búsqueda, algo que es invulnerable en el ser humano es la vida, la libertad. Y estamos cambiando libertad por seguridad de unos gobernantes falsos. Porque ya dije que pastor o profeta puede ser falso o verdadero. Ahora vamos a ver quién es el pastor verdadero. ¿Quién es el pastor verdadero?
Juan 21:15 dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo, apacienta mis corderos. ¿Qué es un cordero? Es una oveja joven o pequeña. ¿Y qué es apacentar? La palabra que existe en el griego es bosco o boscó. Es apacentar. Y cuando uno va al griego y busca qué es apacentar, es alimentar. O sea que cuando él dice apacienta mis corderos, lo que el Señor está diciendo es alimentar a mis corderos con buena palabra, ánimo y entusiasmo. No desanimar al pueblo, sino animarlo. No ser unos cobardóngolos, sino unos valientes. Y como se dice aquí en México, ¿cómo es cuando uno saca toda la valentía? Coraje. Coraje no es rabia, ¿verdad? Es el valor. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Entonces, apacienta, alimenta, buscó mis corderos. ¿Y qué es la palabra cordero? Se dice arnión en griego. Es oveja joven o pequeña. Entonces, al corderito, al pequeño, así como los corderitos que tenemos aquí, como Johnny y Eugenia, son pequeñitos, hay que alimentarlos. Por eso la primera predicación lo dice alimentarlos. Alimenta. Pero luego en el 16, Juan 21:16 dice, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo, poimainó. Mai no dijo arnión, sino dijo probatón en griego. Yo dije que les iba a predicar fuerte. O sea que les iba a predicar más elevadito. No se me duerman, vamos para adelante. Entonces, ya no usó la palabra cordero, sino que usó la palabra probatón. Y ya no dijo alimenta o pacienta, sino dijo pastorea. Y si vamos a la palabra poimainó, significa es cuidar y regir. O sea que a ustedes, las ovejas ya más grandes, a los dos chiquitos de aquí, a los pequeñitos y a los niños que están atrás, que tiene el hermano Rauda, hay que alimentar. Y a ustedes, los grandes, hay que cuidar. Y la palabra cuidar, por eso fue que David le dice, la palabra que dice allá con David, apacienta, es pastorea en griego. Y ese pastorear es que David tenía que cuidar a sus ovejas. ¿Y qué fue lo que hizo David con Urías? Lo mató. ¿Y qué fue lo que hizo con la ovejita de Urías? Se la comió. Perdón, hizo el sexo con ella, pero en Colombia dicen comer cuando hacen sexo también. Entonces, ¿sí ven? No rigió ni cuidó. No pastoreó. Se equivocó el hermano David. Entonces, a los corderitos hay que alimentar. Y a las ovejas hay que cuidar, regir. Por eso somos sacerdotes, profetas y reyes. Porque hay que regir, de acuerdo a la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a ustedes no hay que alimentar, pues por eso viene la tercera. Miren, el 17, Juan 21:17. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me ama? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, ya no le dijo pastorea, sino le dijo apacienta. Porque a las ovejas chiquitas se les apacienta, es decir, se les alimenta. Y a las ovejas grandes se les cuida y se les alimenta también. Si yo aquí no predico palabra de Dios, no soy buen pastor. Si yo lo que les digo a ustedes aquí no es lo que está en la Biblia, sino que son cosas que nacen de mi corazón, de mi inspiración, ven a mi corazón, de mi propia inspiración, dice una canción. Pues no, esto tiene que ser de la palabra de Dios. Por eso yo aprendí desde hace mucho tiempo que tengo que predicar palabra viva de Dios. Es la Biblia lo que hay que predicar, lo que tenemos que predicar. Amén. Entonces, en Juan 21:15 en adelante, ¿por qué le dice Jesús 3 veces a Pedro? Alimenta, cuida y alimenta, porque a los corderitos hay que alimentarlos.
para que salgan adelante con una buena enseñanza. Y a los grandes hay que cuidarlos, hay que corregirlos, pero también alimentarlos. Ese es el verdadero pastor. Y si yo no hago eso con ustedes, si yo hubiese cerrado las puertas, hermanos, del templo, no era buen pastor. Si yo empiezo a predicar como papagayo, como loro amaestrado, lo que decían los gobernantes, no era profeta de nuestro Señor Jesucristo. Y si yo lo que les digo a ustedes no es la palabra, no es la nutrición bíblica, no soy pastor de verdad. ¿Me equivoco? Claro que sí. Ustedes mismos, yo termino el sermón y me dicen, pastor, no, eso no es lo que dice en ese evangelio, lo que decía esto. Claro que sí, claro que me equivoco, pero mi intencionalidad es predicar palabra de Dios. Y que claro que soy humano. Y bruto, el más de los brutos, el más bruto de los pastores de todo el mundo soy yo. Porque no me sale. Pero que quiero, insisto dentro de mí mismo, dame de beber, Señor. Dame esa palabra tuya, Señor, para yo predicar palabra tuya. No es que ese es el orgullo de uno, que cuando uno termina los hermanos digan, oh, qué bueno lo hiciste. Pero cuando uno termina dice, hermano, no, estuvo flojo. Entonces claro que uno se desanima. Pero es verdad, usted le está diciendo la verdad. ¿Acaso ustedes quieren que yo me equivoque aquí? Pero me equivoco. Cometemos errores porque nos falta, cada vez un poquito más. Pero mi intencionalidad y mi propósito es ser profeta del Dios Altísimo y ser un pastor verdadero al estilo de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo vamos a seguir predicando, lo vamos a seguir enseñando. Y ahora soy, para la Santa Cena, ahora soy sacerdote del Dios Altísimo según el rito de Melquisedec para compartir la fracción del pan. Amén. Gracias te damos, Señor, por esta palabra que tú nos has dado, Padre Celestial, por esta enseñanza en el día de hoy. Ojalá la podamos volver a leer, a ver, pero a veces quedan muy largos estos sermones, Señor, y las personas no tienen tiempo, Padre Santo. Pero que cuando ellos abran este video, Señor, les llegue la palabra clara, la tuya, Señor. Esa palabra que mis hermanos y hermanas estaban necesitando, que llegue para la obra y honra de tu santo nombre. Amén. Santo Espíritu de Dios. Muy bien. Vamos ahora a la Santa Cena.